en la carta de Judas. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Si usted estuvo aquí en el estudio de la segunda carta de Pedro, y si gusta usted puede ir a buscar allá en su casa, pero allá en su casa, no aquí, se va a dar cuenta de que hay cosas bien similares a esta. Algunos comentaristas bíblicos creen que segunda de Pedro tomó pasajes de los de Judas. Entonces eso quiere decir de que Judas se escribió antes que segunda de Pedro, porque son bien similares, hermano, bien similares. Usted puede hacer la comparación ahí en su casa. En el capítulo 2 de segunda de Pedro, él está hablando de los falsos profetas, y ahí en ese pasaje está diciendo cuál es el fin de ellos. De la misma manera está haciendo aquí Judas, diciendo cuál va a ser el fin de ellos. Y es preocupante, hermano, porque hoy en día se han levantado muchos falsos maestros, personas que se dicen ser apóstoles que no lo son, falsos profetas que no lo son. Me gustó un video que vi del pastor Núñez. No sé si ustedes han oído de él o lo conocen. Yo sé que algunos ya saben quién es. Él es una persona, él es un doctor, aparte doctor en lo secular, ¿vale? Es un médico, creo que estudió epidemiología. Aparte tiene un doctorado en teología, no crea que es cualquier cosa, hermano. Y bueno, después del doctorado sigue un PH, ¿va? Pero él tiene un conocimiento tremendo de la palabra del Señor, y él es bien prudente, fíjese, y me sorprendió porque dio nombres, y él estaba hablando con respecto a la teología de la prosperidad y dio nombres, y realmente, lamentablemente, así es. Y dio el nombre de Benny Hinn, dio el nombre de Cash Luna y dio el nombre de Maldonado. Y dijo, y esto dijo, o sea, estaba diciendo que son herejes, hermano. O sea, claramente, pero muchas veces nosotros no queremos llegar a decir esa palabra, pero él, hermano, con toda la autoridad que tiene, bueno, todos tenemos autoridad, ¿va? Lo que pasa es que en veces tenemos temor de hacer sentir mal a ciertas personas en las iglesias que siguen a esos herejes. Son herejes, hermano. Son herejes. Y él dijo así, mire, hermano, y esto se tenía que decir y se dijo, va, punto. Así. Y dijo, y mencionó a ellos tres, y dijo esto, y otros más, y otros más. Porque hay varios, hermano. Y hermano, si usted, bueno, si yo le dijera de una radio aquí que promociona a personas que son de esa línea, hermano, porque ellos solo andan pensando en el dinero, en su propio bienestar. Y el asunto es de que muchísima gente lo sigue, hermano. Es increíble. Hoy, bueno, hace poquito me compartió un video mi hermano Víctor, de un mexicano. Hermano, él se hace llamar apóstol. Es lo más diabólico que yo he oído de alguien, hermano. Es terriblemente diabólico. Si quiere anótelo por cualquier cosa, solo que no se vaya a pasar ante él. Se llama Jonathan Mesa Delgado. Es terrible. Imagínense que él dice que el Espíritu Santo es una mujer, es la madre de todos los creyentes, y dice aberraciones terribles, y sus miembros de la iglesia lo andan predicando ya en las calles. Es tremendo, hermano. Entonces imagínense que hace 2000 años se escribió segunda de Pedro,
hablando de los falsos profetas. Se escribe primera, segunda y tercera de Juan, advirtiendo a la iglesia de estas personas. Pero fíjense que estos son libros que se escribieron después del año 70. Algunos se escribieron más o menos como en el año 80, otros en el 90, otros en el 100. Segunda de Pedro se cree que se escribió, algunos comentaristas bíblicos dicen que se escribe más o menos en el año 130. Estamos hablando, pero el que lo dijo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, y estamos hablando de que fue menos del año 70, porque él muere en el 66 muere Pablo, y él cuando sale de Éfeso, manda a llamar a todos los líderes de Éfeso, a capítulo 20 del libro de los Hechos, los manda a llamar. Él está en Mileto, él va de regreso a Jerusalén, donde él ya nunca los va a volver a ver. Él, inspirado por el Espíritu Santo, les dice ahí, hermano, pero les dice algo que se cumplió, pero es que increíble, y que aún se sigue cumpliendo. Y se lo voy a leer porque es bien interesante lo que el apóstol Pablo dice ahí en esa oportunidad. Dice, libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo del 17, comienza y termina hasta el 38. Pero en el 28, hermano, les está hablando, porque ahí le llama él, que ellos son obispos. O sea, el obispo era como los pastores, ¿va? Así para que tengamos una buena idea. Dice ahí en el 28, dice, por tanto, o sea, él les está dando indicaciones, les dice por qué va a Jerusalén, él sabe que ya va a ser capturado, el Espíritu Santo ya les dijo, y todo eso, y él les dice que él no ha rehusado el poderles enseñar todo lo que Dios le había dado a él. No se quedó con nada. Entonces dice ahí, porque hay varios por tanto, dice ahí en el 26, por tanto, en vista de lo que les he dicho, yo os protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Le está diciendo a los obispos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Oiga, hermano, usted tiene que cuidarse. Usted tiene que cuidarse, porque yo le he comentado de hermanos que ¿quién iba a imaginarse de que años después estaría en una secta? Y yo le puedo mencionar nombres. Entonces Pablo les dice a los obispos, a los pastores, hoy nos dice a nosotros, tengan cuidado de vosotros mismos. Y dice ahí, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El propósito, para apacentar la grey del Señor, para alimentarla. Para eso fueron llamados ustedes. Y dice ahí, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, hermano, Pablo hablaba de una manera, o sea, con la autoridad. Él no dice, fíjense que yo me voy de aquí y yo creería. No, el Espíritu era el que le hablaba a Pablo. Y dice ahí en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y oiga esto, de los obispos y de vosotros mismos. No está hablando con la congregación, está hablando con los líderes. Y dice ahí, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, o sea, estén pendientes, estén alertas. Por tanto, velad, acordaos
que por 3 años de noche y de día, este de noche y de día es de 24 horas, 360 días del año, porque el calendario judío no tiene 365, tiene 360. Dice ahí, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros, a cada uno de ustedes. Entonces ahí se puede dar cuenta de que ya el Espíritu había dicho y se cumplió esto. Claro que sí, y se sigue cumpliendo, porque los herejes, hermanos, los herejes no salen de allá del mundo, los herejes salen de aquí. Por eso yo les digo a los hermanos, nosotros tenemos que saber, cuando invitamos a alguien, tenemos que saber qué es lo que enseña. Porque peor si uno no conoce a alguien, nosotros tenemos que saber qué es lo que enseñan. ¿Por qué? Porque si ellos enseñan lo que nosotros enseñamos, y no estoy hablando de denominaciones, porque puede ser de cualquier denominación, pero si él viene y tiene una enseñanza como la que nosotros tenemos, gloria a Dios, no hay ningún problema. Si él es cristocéntrico, él cree que en la Trinidad, él cree que, ¿cómo se llama? Que el Señor es soberano, porque eso es algo de lo que vamos a ver aquí. Y todas esas cosas, si ellos comparten lo mismo de nosotros, claro que sí. O en una ocasión, una persona de la colonia, yo lo conozco de la colonia, me dijo, mire, me dijo, a ver cuándo nos da chance, me dijo, de ir a tocar a la iglesia, porque aquí dice que estas personas entran encubiertamente. Entonces yo le dije, ¿y usted es músico? Sí, me dijo, yo toco en un ministerio de alabanza. Excelente, le dije, pongámonos de acuerdo, le dije, pero no sé qué, hermano, no, bueno, es el Señor, va. Y se me da a preguntarle, hermano, se me da a preguntarle que dónde se congregaba. Y yo le digo, ¿y usted a dónde se congrega y a dónde sirve? Ah, yo me congrego, me dijo, ahí en la tiendona, porque ahí, no, en San Miguelito, porque ahí está la iglesia central de ellos. Yo soy adventista del 7º día. Ay, dije, ay. Y yo le dije, pues ahí le voy a avisarle. Eso fue hace 10 años. Y no le he avisado. Va, entonces, eso es lo que vamos a leer aquí, hermano. Y así como dijo Pedro, así como dijo en la epístola de Juan, la condenación de ellos ya está reservada. No es que tal vez, es que ya está reservada, hermano. Entonces vamos a leer este hermoso pasaje, esta hermosa carta, pequeña pero con un contenido tremendo. Así que dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No hay capítulos, versículo 3 al 10. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios. Y oiga esto, porque así es la enseñanza de esta noche, rechazando la soberanía y la autoridad del Señor. Dice, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, o sea, ya lo sabían, que el Señor, habiendo salvado
al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes, a los que no creyeron. Se los voló, hermano. Y eran del pueblo que él había creado, que lo había levantado. Y va a poner otro ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, va a ser una comparación, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, refiriéndose a los falsos profetas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturalezas, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, versículo 8, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Fíjense que aquí no dice cuál autoridad, pero si ocupamos el contexto, está hablando de la autoridad del Señor, de la soberanía del Señor, pero también puede ser de la autoridad. Rechazaban la autoridad de los que estaban como líderes de las iglesias. Dice ahí, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Quién es ese él? Satanás. Un ángel con otro ángel. Y dice que él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, o sea, los falsos maestros, oiga esto, hermano, y eso es lo que digo. Fíjense que los que son herejes no saben, hermano, no saben. Pero ¿cómo es posible que puedan engañar a otras personas? ¿Sabe cómo es posible? Porque las otras personas saben menos. Ese es el asunto. Dice ahí, porque estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, oiga esto, hermano, como animales irracionales. Oramos. Señor, bendice tu palabra, háblanos, Señor, para que tu pueblo pueda salir edificado, Señor, y así, Señor, no poder caer en el engaño del error, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta pequeña carta, hermano, es una de las cartas más fuertes de que usted puede encontrar en todo el ¿cómo se llama? Nuevo Testamento. Es fuertísima. Imagínense que la Reina Valera, ¿cómo lo llama? Animales y dice irracionables, porque el animal así es. El animal únicamente él actúa por instinto. Y voy a poner el ejemplo del perrito de la hermana Rosa. Él viene y se pone a la par de Caleb. Me imagino que él es el que más juega con él, porque él juega con él. Y yo le digo: váyase ya, váyase para allá. Y se va, y allá está así, allá está. Y cuando de repente yo entro, ya está otra vez ahí. Pero es que él es un animal. Y él, entiende por instinto de que él no es bienvenido aquí. Así está comparando el autor de esta carta, o los autores de esta carta, a los falsos maestros. Dice ahí el versículo, hoy voy a ocupar la lenguaje actual, está más entendible, más fácil de comprender. Aquí en este versículo, hermano, hay tres cosas. Fíjense que si usted
Bueno, aquí lo va a leer usted. Si usted le pone atención al mensaje, al versículo 3, el propósito del escritor no era hablar de los falsos profetas. Me imagino de que, como ellos prepararon esta carta, hermano, ya se sabe que esto no fue de que, así como hacía el apóstol Pablo, él dictaba, por eso usted encuentra cosas. Si usted se fija en la lectura de las cartas del apóstol Pablo, de repente el apóstol Pablo hablaba de una cosa y iba hablando, y de repente salía hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque él estaba dictando y de repente quizás se le olvidaba la idea, pero Pablo tenía una capacidad, hermano, de poderse acordar de lo que había estado diciendo y que había dicho otra cosa. Entonces de repente se estaba hablando, pero se recordaba de que había dejado a medias tal cosa y lo volvía a retomar. Esta carta, si usted la analiza bien, es una carta elaborada. El propósito era hablar de la salvación que tenemos en común, ese era el propósito. Pero de repente se dio esta situación, se agudizó más porque ya había, hermano, falsos profetas, falsos maestros, ya había. Entonces, me imagino que en ese momento que ellos ya estaban por entregar la carta, se agudizó eso y ellos comenzaron a reescribir, porque el pasaje lo dice ahí. Dice: amados hermanos, estoy en el lenguaje actual. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, punto y aparte. Ahí usted puede ver, creo que ahí tiene que aparecer el punto y aparte. Acerca de la salvación que Dios nos ha dado, ahí está, punto y aparte. Ahora les escribo, oiga ahí, dice ahí la palabra del Señor. Ahora les escribo, ya no para hablarles de la salvación, para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado, oiga, que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Entonces el autor le está diciendo porque no es a una iglesia a la que ha sido enviada la carta, ni a una persona en particular, sino que esta es una carta universal que ha sido enviada para todos los creyentes en cualquier lugar del mundo. Por eso se llama una carta universal. Entonces él se ha dado cuenta de que se ha aumentado las herejías, se ha aumentado los falsos maestros. Entonces él está pidiendo, oiga esto, hermano, fíjese que la Reina Valera termina este pasaje, versículo 3, dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Eso les expliqué un poquito la semana pasada. Oiga, esta fe no es la fe de que usted creyó en el Señor. No, es la fe, porque aquí lo va a decir la lenguaje actual, por eso la agarré, porque está hablando de las enseñanzas, no de la fe en que usted cree en Jesucristo. Está hablando del grupo de enseñanzas que nosotros tenemos aquí. Pero no dice, hermano, de que luchen los pastores para que podamos compartir la verdad. No está diciendo eso. Está hablando de que es una responsabilidad de todos nosotros. Usted tiene la responsabilidad de pelear por la sana doctrina. Pero ¿cómo vamos a pelear por la sana doctrina, hermano? ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. No nos vamos a poner a pelear, hermano, con los testigos de Jehová, con los mormones, con los católicos, no. Porque hay personas creyentes, le digo lamentablemente, que andan buscando oportunidad para poder contender, para poder estar peleando con la secta. El Señor no nos ha mandado a pelear. Lo que nos ha mandado es a defender lo que Él nos ha entregado. Y esto se lo ha entregado a usted. Me lo ha entregado a mí. Pero ¿cómo podemos nosotros demostrar
a las personas que están en el error? Conociendo la palabra, hermano. Como nosotros tenemos un grupo de los que predicamos, yo mandé ciertos videos ahí para que los vieran. Entonces, el problema es de que no es que en las iglesias no se esté enseñando, que en la mayoría de iglesias, porque sí hay una buena mayoría, que no enseñan, que no adoctrinan a sus congregaciones, es una cosa. Pero hay iglesias que son diligentes para hacerlo. Y yo le puedo decir nombres de iglesias que son diligentes, hermano. Pero ¿cuál es el problema? La congregación no quiere saber nada de eso. No quiere. Ese es el problema, y no solo aquí, es a nivel mundial. La gente anda preocupando de que le digan qué le va a pasar la otra semana, o si Dios le va a contestar. Andan preocupados en eso, y por eso se los envuelven, y usted anda por un lado, anda por otro lado, y se va para allá. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor que nos dio esto, aquí está con nosotros. Usted no tendría necesidad de andar en otros lados. Si usted tiene una preocupación difícil, hermano, difícil, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ah? ¿Qué dice segunda de Pedro 5:7? Vaya, ahí está la respuesta. Así, echando todos sus problemas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, si cuando yo no puedo resolver algo, hermano, o sea, yo no me voy a morir por eso. ¿Y quién puede orar por mí? ¿O a dónde puedo ir? ¿Quién? No, ahí no está diciendo, pues. O sea, el Señor dice: echen todos sus problemas sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Ahí está todo. Usted tiene problemas financieros. Ahí está un hermoso, ¿cómo se llama? Texto. Los tres son hermosos. Mateo 6:33 dice: busquen. Pero el problema, hermano, es que no buscamos. Fíjense que ha pasado un fenómeno bien tremendo, y se ha aumentado. Por eso usted puede ver a través de las redes sociales que están orando, están intercediendo. Yo no digo que está mal, está bien, excelente. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Después de la pandemia la gente se acomodó, porque el Señor nos dio una herramienta, y la herramienta fue transmitir a través de las redes sociales, ¿va? Pero ahora las personas ya no quieren visitar las iglesias. Allá están bien tranquilos. Ya va a empezar el culto, ¿va? Qué bien, estamos bien tranquilos, allá está. Y hermano, y no es lo mismo de que usted esté aquí que esté oyendo una transmisión. Porque usted la está oyendo, aquí la voy a oír, dice, y se pone a cocinar. Y de repente le están quemando los frijoles. ¿Y qué tensión le va a poner? Con que casi no le pone atención aquí, porque está haciendo otro, lo están interrumpiendo otro. Entonces es necesario, pero la iglesia ya no hace eso. La iglesia quiere todo bien, lo más tranquilo posible, congregarse lo menos y por eso, hermano, es que el enemigo ahí está. Y cuando a usted le cuentan algo que usted, wow, y eso está sucediendo, ¿y a dónde? Vamos allá, vámonos para allá. Entonces dice aquí el pasaje: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribir acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo. Esto, hermano, esto fue dado para siempre. Lo que está aquí es para siempre. Aquí usted no puede venir a decir: mire, el Señor, como está diciendo este hereje, pero terrible hereje, dice: vamos a tener un poderoso. Mire, hermano, la gente está ahí, dice, y la gente dice: vamos a tener un poderoso culto de avivamiento, va a haber el derramamiento del Espíritu Santo, y aquí va a haber alabanza, y aquí el poder de Dios. Hermano, pero no saben todas las locuras que usted va a ir a tragar.
Y si usted no sabe, va a estar ahí, amén, gloria a Dios. Hermano, y usted está diciéndole amén a terribles herejías. ¿Pero por qué? Porque no conocemos la palabra del Señor. Sencillamente no la conocemos. Y eso es de lamentar. Eso es de lamentar, hermano. Porque le digo, se han levantado herejes a diestra y siniestra, hermano. Y la gente ahí sigue. ¿Pero por qué? Por lo mismo que les estoy diciendo. Porque no conocen. Entonces aquí el autor les está diciendo, luchen por lo que a ustedes se les ha enseñado. O sea, hermano, hay doctrinas que son fundamentales, que usted las tiene que saber. Pero usted ya tiene 15, 20 años y no sabe ni siquiera unas 5, ¿cómo se llama? No estoy hablando de todos. No estoy hablando de todos. Algunos. Quizás no sabe ni 5 doctrinas básicas. Y cuando usted, hermano, está deficiente en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, usted es un candidato para abrazar el error. Usted es candidato. Y no solo de abrazarlo, sino que irse con el error. Entonces está diciendo, luchen, dice ahí, y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estoy preocupado, dice el versículo 4 en la lenguaje actual. Fíjense que esa era la preocupación de ellos. Por eso uno entiende de que ellos querían hablar de un tema. La salvación, hermano, es una doctrina básica. Nosotros sabemos que nuestra salvación es por fe. Y el único que lo puede salvar es Jesucristo. No lo puede salvar ni la Virgen María, ni el Papa, no lo puede faltar ni un líder religioso, no lo puede salvar ni el pastor, ni las pastoras, nada. Aquí el que salva es Jesucristo. Él es el que salva. Entonces, él dice, estoy preocupado. Pero ¿qué es lo que le preocupa? Lo mismo que le preocupaba al apóstol Pablo. Usted puede leer en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, donde él comienza a decir todo lo que ha padecido por la obra de Dios. Y él, hermano, él ahí sigue, bien leñaseado, pero ahí sigue. Pero lo que más le preocupa son las iglesias, porque él establece iglesias, él sabe que las va a establecer, va a dejar a una persona, pero esa persona, él no sabe si después va a torcer la enseñanza. Y eso es lo que les está diciendo a los de Éfeso. Entonces, ¿cuál era la preocupación, pero máxima de Pablo? No era el que no había comido, no era porque él no iba a estrenar en el 31 y el 24. No era su preocupación eso. No porque ahora está haciendo frío y uno, fíjese que no tengo ni un suéter, pobrecito yo. No, esa no era su preocupación. No era su preocupación de que lo querían matar, porque aunque lo quisieron matar, él seguía predicando la palabra del Señor. La preocupación era de que el error entrara en esa iglesia que él había levantado. Aquí eso es lo que está diciendo el autor de esta carta. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes. Hermano, eso es lo que yo les dije al principio. Aparece que yo no sabía a dónde se congregaba. Me dice, mire, me dijo, yo toco en un ministerio de alabanza. Pero cuando yo le pregunto, me dice que era adventista. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Colarse y venir aquí a tocar con el hermano Oscar. Aquí toquemos, dice, con el hermano Oscar. Y se cuela, y de ahí de repente le dice, y se le sienta a usted y le dice, mire, usted tiene que guardar los mandamientos, de verdad, le dice. Y ya no tiene que comer cuche, de verdad, dice usted. ¿En serio? Y usted solamente tiene que congregar los sábados, de verdad. Solo el sábado, porque si usted no se congrega el sábado y viene el Señor, usted se va a quedar. Y usted, de verdad, dice usted. Y ahí dice que ellos entran, y así entran. Yo les expliqué la semana pasada, creo, ahí en San Marcos, de una iglesia que, hermano, los de la fe en Jesús se apoderaron de ella. ¿Y cómo se apoderaron? Llegaron donde el pastor. Y mire, hermano, les voy a decir esto y les voy a decir algo que el apóstol Pablo dijo. No se lo voy a decir
para que hagan ustedes así conmigo. No, porque así dijo Pablo. Fíjese que este pastor tenía una congregación bonita, pero los fondos eran escasos. Entonces él pasaba necesidades. Llegaron los que se metieron encubiertamente, vieron todo y vieron la necesidad del pastor. Y le dijeron, mire, le dijo, nosotros pertenecemos a una iglesia en Estados Unidos y nosotros podemos solventarle cualquier situación y le podemos estar ayudando, podemos hacer su cobertura y todo. Entonces, hermano, el pastor se puso contento. Gloria a Dios, dijo, mis oraciones han sido contestadas. Y acepta, hermano. Y acepta. Y le dijo, vaya, usted le vamos a dar una ofrenda generosa, le dijeron, mensualmente. Gloria a Dios, dijo el pastor. Gloria a Dios. Vaya, entonces entraron y comenzaron, todo idéntico, hermano. Ya cuando ellos ya estaban ahí, les dijeron, vaya, le dijo, ahora lo único que va a cambiar aquí es que le va a decir usted a la congregación de que todos se tienen que bautizar en la fe en Jesús. Y les va a explicar que no hay Trinidad, solo eso, nada más, de ahí todo sigue igual. Hermano, cuando el pastor dijo eso, se fueron. Pero muchos quedaron ahí. Muchos quedaron ahí. Y todavía están ahí. Y esa iglesia se apoderó. Y era una iglesia cristocéntrica. Así, hermano, si yo le digo, ellos son, el enemigo es terrible, hermano. El enemigo es terrible. Dice, estoy preocupado pues algunos que se han colado entre ustedes, que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño. En la Reina Valera dice de que ellos negaban, rechazaban la soberanía de Dios. Y no solo rechazaban la soberanía de Dios, sino que rechazaban la autoridad. Vaya, les voy a decir algo, hermano. La mayoría de iglesias que se constituyen como iglesias independientes, pregúntese usted por qué se quieren, ¿cómo se llama? Ser independientes. ¿Por qué? Porque no le quieren dar cuenta a nadie. Esa es la razón. Pero un pastor que esté en una denominación y quiere establecer una obra y comienza a buscar una cobertura de cualquier iglesia, pero verdadera, de cualquier. Ese pastor quiere hacer las cosas bien. Pero una de las características, hermano, de los falsos profetas es que ellos no quieren darle cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque así fácilmente hacen lo que ellos quieren. Y no quieren, hermano, aquí el pasaje dice en la Reina Valera, y niegan, o sea, rechazan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y rechazan toda autoridad. Hermano, si rechazan, o sea, ellos no quieren tener autoridad de nadie, ni del Señor Jesucristo, hermano, no crea que se van a someter a algún líder o algún pastor. No se van a someter, porque esa es característica de ellos. Entonces dice aquí el versículo 4, ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor. Ahora yo le pregunto, ¿para usted Jesús es el único Señor? ¿Para usted? ¿O tiene usted otro Señor? Tiene como su Señor a Jesucristo y tiene como Señor a Buda. Pregunto yo. Entonces, ¿quién es su único Señor? Es Jesús. Pero aquí ellos rechazaban eso. Rechazaban de tener a Jesús como su Señor. O su Señor es el Papa. O su Señor es Mahoma. No. Pero eso es lo que estaban haciendo estas personas. ¿Cómo lo hacían? Encubiertamente. Y dice ahí la palabra del Señor, versículo 4, ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso
no debemos obedecerle, porque ellos están rechazando la autoridad de Jesús. Y usted se dio cuenta allá en la tercera carta de ¿cómo se llama? De Juan, y aquí lo tengo cerquita. Era un bárbaro que no quería. Juan le decía: recíbanlo porque van de mi nombre, ciérrenle las puertas. Y Juan decía: recíbanlo porque van de parte mía, no los dejen entrar. Y ahí dice, y si los dejan entrar, se van ustedes de la iglesia. Así eran ellos, porque ellos rechazan toda autoridad. Así hay algunos hermanos, poquito, que quieren rechazar la autoridad de la persona que Dios ha establecido en la iglesia. Así es. Se oponen a eso. Hermano, yo les he dicho de que en mi caso, y yo sé que así son la mayoría de pastores, en mi caso, yo no estuviera aquí, hermano, si el Señor no me hubiera llamado. ¿Sabe dónde estuviera? Taxiando, bien panzón, ya viejo, pero taxiando allá anduviera. Sí, pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque Él me llamó. Entonces Él me puso y comenzamos a organizarnos así poquito a poquito. Pero hay personas que rechazan esa autoridad, hermano. En todas las iglesias, donde usted vaya, usted tiene que someterse a la autoridad que Dios ha establecido en ese lugar. Y ya no digamos al Señor. Porque les digo esto porque hay personas que se molestan cuando uno les dice algo, alguna cosa. Entonces yo en esa parte he sido un poquito cuidadoso, y en veces me han dicho en mi propia cara que he sido muy alcahueto, y es cierto, porque muchas veces yo he permitido muchas cosas. Y yo digo, si estuvieran en tal lugar, ay Dios, no les van a permitir ni una. Pero también aprendí de que en el cristianismo hay que también ser misericordioso. También aprendí eso. Entonces dice ahí el versículo, si es que el versículo 4 es largo. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Hermano, ¿cree usted que si usted rechaza la autoridad del Señor, Dios no le va a decir nada? Dice San Juan 3:36, no, 35 y 36, dice el 35. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas al Hijo. O sea, el papá le dijo a Jesús: encárgate de todo, vos vas a hacer todo. Él se lo entregó en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, oiga esto, la ira de Dios está sobre él. ¿Va? Está sobre él, hermano. Y como Él ha dejado establecido en la iglesia ministros, que la palabra ministro, hermano, es servidor. Nosotros somos servidores, pero Él ha dejado sus servidores en cada iglesia, y los ha dejado por algo. No crea que los ha dejado solo por gusto. Entonces somos los ministros, los servidores de las iglesias, los que capacitamos a la congregación. Puede leer allá Efesios 4 del 11 hasta el 15. Ahí va, para qué fueron levantados los ministros. Entonces, si Dios los levanta, ellos tienen autoridad. No para hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a los que quieren estar años y años en el gobierno? ¿Cómo le llaman? Dictadores. El Señor no ha traído dictadores a la iglesia. Él ha traído servidores para que atiendan el rebaño. Pablo les dijo: a ustedes han sido puestos por obispo para apacentar, para cuidar. Para eso nos ha traído el Señor, no para hacer ¿cómo se llama? Esa palabra que me olvida. Dice ahí,
Piensa que como Dios no nos ama tanto, no nos castigará por todo lo que hacemos. Con razón, porque hay un punto ahí, con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Y desde hace tiempo, los que no creen, los que no se van a someter a la soberanía de Dios, porque aquí ya lo vamos a hablar. El Señor creó ángeles, ¿va? Y los ángeles, el Señor les dijo, este va a ser su lugar. Ese va a ser su lugar. Pero Satanás dijo, no. ¿Y cómo, pues? ¿Y sabe cuál es el pecado de Satanás? La soberbia. Y por soberbio, porque él no quería aceptar la soberanía de Dios. Él lo había creado como querubín. Los querubines, su función es cuidar la santidad del Señor. Él había sido, era el querubín protector. Vaya, entonces, tú me vas a proteger y haz tú. No, dijo, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Yo quiero sentarme a la... Ay, Dios, dijo, para abajo. Y ahí van, mire, la tercera parte de los demonios siguiéndolo. Aquí dice que uno de esos demonios están en prisiones eternas. Desde que ellos se rebelaron con Dios, Él los encerró ahí y no los deja salir. ¿Sabe hasta cuándo van a salir? Cuando sean sentenciados y enviados al lago de fuego. Entonces dice aquí la palabra del Señor. Versículo 5, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar, todo esto que vamos a leer son ejemplos, allá más abajo lo dice. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar a Egipto, después de sacar de Egipto a Israel, al pueblo de Israel, destruyó a todos los que no creyeron en Él. Sencillo. Mandaron a los 12 y 10 trajeron malos. No, dijo, no vamos a entrar ahí, es de más, no vamos a entrar. Si esos gigantes se van a comer en sopa a nuestros hijos, no vamos a entrar. Y Caleb y Josué dijo, los vamos a comer como pan, dijo. No, dijeron. Pues dijo el Señor, bueno, como ellos dijeron que iban a hacer presa a los hijos de esos que estaban ahí en la tierra de Canaán, dijo, bueno, dijo, todos los mayores de 20 años no entran y me los voy a acabar. No va a entrar ni uno, solo van a entrar los menores de 20. Así que cuando murió el último de los mayores de 20 años, hoy sí, entren. Ya habían pasado 40 años. En 40 años, hermano, usted puede leer el libro de Éxodo. No me recuerdo en qué pasaje, cuando ellos hacen la salida, creo que es en el 16, no me recuerdo muy bien. Pero ahí dice cuántos salieron, hombres de a pie. ¿Sabe cuántos salieron? Más de 600,000. Pero esos hombres de a pie eran hombres que podían ir a la batalla. Esos 600,000 de a pie se cree con mucha certeza que tenían una esposa. Entonces, si tenían una esposa y esa esposa pasaba de 20 años, hermano, el Señor se voló en 40 años. Y si usted es diligente, usted puede sacar la cuenta en 40 años, hermano, porque fueron ya 1.200.000 personas las que el Señor mató en esos 40 años. Usted puede sacar la cuenta, yo porque soy malo para la matemática, tal vez mi hermano Marvin nos ayude a hacer la cuenta. Usted puede sacar la cuenta de cuántos el Señor mataba por día. ¿Va? Pero ¿por qué no entraron? Porque no creían. Y ahora viene el otro ejemplo. Dice ahí, versículo 6, así pasó también con los ángeles. Oiga, que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Hermanos, si es que lo había creado y ellos creen que no era un lugar de honor, ellos iban a estar con el Dios de la gloria. Y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Satanás se los enganchó. Y él quiso ser como Dios.
y les endulzó el oído a uno. Y eso es lo que pasa, hermano, en algunas iglesias. Les endulzan los oídos y ahí se van. Se van. Pero el Señor dice ahí en la palabra del Señor: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Algo parecido, versículo 7, le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Fíjense que esto es bien interesante, porque nosotros creemos que el Señor solo destruyó Sodoma y Gomorra. No, Él destruyó a las ciudades cercanas, o sea, se voló a todos los que estaban ahí, a lo alrededor. Y aquí dice ahí la palabra del Señor: y a las ciudades cercanas, los que vivían ahí pecaron y practicaban todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Y usted sabe de que lo que más predominaba en Sodoma y Gomorra era el homosexualismo. Entonces dice ahí que practicaban todo tipo de relaciones sexuales. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran ahí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Lo mismo, versículo 8, les va a pasar, oiga, va a ser la comparación. Lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando. ¿Quiénes son esos? Los falsos maestros. Porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Hermano, de los ángeles es lo que menos sabemos, pero ellos se ponían a insultarlos. Fíjese que nos da una pista eso, porque los saduceos, ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Así lo dice el apóstol Pablo cuando él es capturado. Entonces ellos, hermano, hablaban locuras de los ángeles sin conocer quién eran los ángeles. Pero el versículo 9 dice algo clave. Imagínense que yo me ponga a blasfemar contra un ángel. Hermano, si yo casi ni conozco, la escritura no nos da mucha referencia a los ángeles, y yo me pongo a blasfemarlo, o sea, yo como ser humano. Pero él va a decir algo, que ni el arcángel Miguel dijo nada en contra de Satanás, y Satanás es un ángel. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 8: lo mismo le va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando, porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Ni siquiera, oiga, Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. O sea, está haciendo una comparación. Está diciendo, ni Miguel hizo eso con el otro ángel. ¿Y quién era el otro ángel? Satanás. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, esto lo voy a explicar otra semana porque no tengo tiempo. No lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue. Eso lo voy a retomar la otra semana porque ahí hay una gran enseñanza. Y dice el versículo 10: sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Hermanos, si lo que menos conocemos son los ángeles, pero estos los insultaban. Sin embargo, esta gente insulta hasta los que no conocen. Se comportan como los animales que no conocen las cosas, pero no las entienden. Y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Y a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, para ustedes la enseñanza. Solamente hay una enseñanza, y es la que el Señor Jesucristo ha dejado en este hermoso libro. Y una de las enseñanzas fundamentales de la iglesia cristiana cristocéntrica es que solamente Jesucristo lo puede salvar a usted, y lo puede perdonar, y le puede dar salvación y vida eterna. Hoy lo invitamos a usted para que lo reciba como su Señor y Salvador, y así pueda obtener la vida eterna. Y un día el Señor ha prometido estar con nosotros para siempre. Ore conmigo y repita:
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.